si hay niños. Hoy nos corresponde el estudio de la parashá que lleva por nombre Sa. Sa, que significa ordena. Es la traducción, digamos, más común de esta porción, ordena. Y la séptima lectura de esta porción la encontramos en el libro de Levítico, capítulo número 8, en la parte final del capítulo 8, encontramos esta porción. ¿Qué les quiero compartir? Vaikra, capítulo número 8, vamos a leer desde el verso 24. Dice así la escritura: hizo acercarse luego a los Benei, a Aarón, y puso Moshe de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moshe la sangre sobre el Mishtea alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los matzot que estaba delante del Eterno, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una de hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Eterno. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo arder en el Mishtea sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Y tomó Moshe el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el Mishtea, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Y apartó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del Ohel Moed y comedla allí, con el ejem que está en el canastillo de las ofrendas de la ordenación, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre del abasar y del ejem lo quemaréis al fuego. De la puerta del Ohel Moed no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras ordenaciones, porque por 7 días seréis ordenados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Eterno para expiaros. A la puerta, pues, del Ohel Moed estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Eterno para que no muráis, porque así me ha sido ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Eterno a través de Moshe. Bien, hasta ahí es la lectura entonces de nuestra porción. Sa, ahí concluye el capítulo número 8. Y tomando de las palabras de esta última porción,
vamos a hablar hoy acerca de este tema que titulamos La fórmula para ser santos. ¿Existe una fórmula para ser santos? Bueno, pues si existe, está aquí. Está aquí en la bendita Torah y está hoy aquí en la última porción de esta parashá Tzav. Aquí podemos encontrar una fórmula maravillosa para ser santos. Ahora tenemos que empezar, hermanos, por aclarar el término santos. ¿Qué es lo que significa ser santos? Porque sabemos que existe un concepto erróneo acerca de esta palabra, que muchísima gente en el mundo, cuando escucha esta palabra santo, se imagina otra cosa, se imagina un concepto equivocado. Pero de acuerdo a las escrituras, el término kadosh, que es la palabra hebrea, kadosh, el término santo significa de una manera literal apartado. Eso es el significado, apartado. Cuando estamos hablando entonces en la Torah del término santo, se está hablando acerca de ya sea objetos, personas o naciones que son apartadas por el Eterno para uso exclusivo de lo que corresponde a la gloria del Eterno. O sea, el Eterno aparta cosas, el Eterno aparta, separa personas y aún naciones para su gloria, para Él, que sean exclusivos de Él y para Él. Eso es lo que significa la palabra Kadosh, la palabra santo. El Eterno entonces santifica, y lo decimos en los rezos del Shabbat siempre, en el Abdalá, decimos que el Eterno hace separación. Sí. El Eterno hace separación, por ejemplo, entre el día y la noche. El Eterno hace separación entre la luz y las tinieblas. El Eterno hace separación entre el día de Shabbat y el resto de los días. El Eterno hace separación entre Israel y el resto de las naciones. Y esa separación que el Eterno hace es lo que tiene que ver con el concepto de ser Kadosh, de ser santo. Entonces, una persona que es considerada Kadosh, que es considerada santa, es una persona que ha sido separada por el Eterno, que ha sido apartada por el Eterno, para que dicha persona sea una propiedad exclusiva del Eterno, para que esa persona sea totalmente consagrada para la gloria del Eterno. Esa persona es separada de algo. Por eso Kadosh es separar, separado, apartado. ¿De dónde o de qué es que es separado? La persona o la cosa que el Eterno separa. Si hablamos, por ejemplo, del Shabbat, entendemos que el Shabbat es un día Kadosh, es un día santo, es un día apartado por el Eterno, porque la misma Escritura dice: tienes 6 días para hacer todas tus tareas, todas tus obras, hacer todo lo tuyo, pero el 7º día es Shabbat, es para la gloria del Eterno. En el Shabbat no vas a hacer las cosas que haces cotidianamente. En el Shabbat no vas a hacer nada de lo que haces los otros 6 días de la semana. En el Shabbat el Eterno da instrucciones de lo que vas a hacer. Entonces vas a guardar reposo en el día del Shabbat. En el día del Shabbat te vas a encontrar con el Eterno. Es un día de santa convocación. Es un día para reunirse el pueblo, encontrarse con el Eterno. Eso es el Shabbat, y eso es lo que hace santo el día del Shabbat. Es lo que hace el día del Shabbat diferente del resto de los días. Eso vuelve Kadosh el día del Shabbat. El Eterno también
ha separado cosas. Por ejemplo, hemos estado hablando del Mizcán, el tabernáculo de reunión. En el Mizcán había cosas que seguramente pues hay, como candelero, la menorá. O sea, podía haber muchos candeleros o candelabros, pero la menorá que estaba ahí en el Mizcán era considerada kadosh, era considerada santa, apartada por el Eterno para un uso exclusivo que glorificara el nombre del Eterno. Las personas podían tener otras lámparas en sus casas con otros propósitos, para alumbrarse allá en sus tiendas donde ellos vivían. Pero la menorá que estaba en el Mizcán era considerada santa porque era de uso exclusivo para la gloria del Eterno. Había una mesa, ¿se acuerdan? La mesa de los panes, de la proposición. Podía haber millones de mesas en el mundo, pero esa mesa que estaba en el Mizcán era considerada kadosh, porque esa mesa iba a ser para uso exclusivo de la gloria de Hashem. Y eso convertía aquella mesa en kadosh, santa. Y así podemos tomar ejemplos de objetos que son considerados santos, que son apartados. Un ejemplo contemporáneo pudiera ser que algún creyente, digamos que un creyente compra un instrumento musical, un piano, una guitarra, y el creyente dice: yo quiero consagrar este instrumento para la gloria de Hashem, y nunca este instrumento voy a tocar algo que no sea para glorificar al Eterno. ¿Qué está haciendo? Está convirtiendo ese instrumento en kadosh, santo. Ese instrumento está siendo apartado para la gloria del Eterno. Entonces, ese mismo creyente puede ser que tenga otros instrumentos, y puede ser que los otros instrumentos los use para tocar otro tipo de música quizá. Pero aquel que él dijo que iba a separar, ese es kadosh. ¿Sí? ¿Cómo aplica esto a las personas? Cuando hablamos de personas que son consagradas para la gloria de Hashem, para la gloria del Eterno, es ahí donde tenemos que entender bien el término santos. Hay conceptos en las escrituras. El Rab Shaul usa una palabra que dice como conviene a santos. ¿Sí? Como conviene a santos. O sea, que hay conductas naturales de los seres humanos que no nos convienen a los que somos considerados santos. Hay actitudes que son de lo más natural en el ser humano, pero que no nos convienen a los considerados santos. Hay palabras de uso común, de uso normal entre la gente, que sin embargo no nos convienen a los considerados santos. Entonces vamos entendiendo el término, lo que significa ser kadosh, o en plural kadoshim, lo que significa ser santos. Si queremos ser santos, si queremos tener ese estatus de que somos personas separadas, de que somos personas apartadas para la gloria del Eterno, de estar en una relación de santidad con el Eterno, entonces esta fórmula es para nosotros. Esta fórmula de la que vamos a hablar y de la que nos habla la Torah es para nosotros. ¿Sí está claro, hermano, lo que significa ser santo?
¿Creen que es difícil? Sí. Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, ahorita que veamos en qué consiste esta fórmula, nos vamos a dar cuenta si es difícil o si no es difícil. Lo cierto es que imposible no es. Imposible no es. Y si el Eterno eligió personas e incluso eligió una nación para ser una nación santa, es el pueblo de Israel, entonces quiere decir que esto es totalmente posible. Además, cuando nosotros encontramos el término sed santos, porque yo soy santo, ¿en qué forma está escrito eso? Los que saben de gramática. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Eterno. Es imperativo. Es imperativo, es una orden. No está preguntando, oye, ¿crees que está difícil? No. Es una orden, es un mandato, así como Sa, que es ordena. Sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Entonces Él está dando una orden a su pueblo. Entonces, su pueblo tiene el deber de obedecer esa orden y por lo tanto caminar en santidad. Entonces es importante conocer esta fórmula de la que hablamos acá, ya que tenemos el deber delante del Eterno de ser santos. Bueno, ¿en qué consiste la fórmula? Leíamos aquí en la escritura, en la parte final de nuestra parashá, se habla acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes del Altísimo. Ellos están siendo consagrados, ellos están siendo ordenados, se puede también utilizar esa palabra, ordenados como sacerdotes del Altísimo. Anteriormente hablamos de los diferentes tipos de ofrendas que el pueblo iba a presentar. En esta parashá se repite el tema de las ofrendas, pero ahora en relación a los sacerdotes, porque los sacerdotes iban a realizar ese ministerio de ser una especie de mediadores entre el pueblo y el Eterno. En ese sentido, los sacerdotes están representando al mismísimo Mashiach, quien es el mediador, el único mediador. Sin embargo, el Mashiach aún no venía, entonces era necesario que hubiese estas personas que cumplieran con este ministerio, y ya que ellos van a estar mediando entre el pueblo y el Eterno, ellos tenían que cumplir con un nivel más elevado de santidad que el resto del pueblo. Ellos tenían que cumplir con demandas más fuertes de parte del Eterno. Entonces, se hace toda una ceremonia maravillosa para llevar a cabo la ordenación de Aarón y de sus hijos como sacerdotes del Altísimo. Y hay una parte en donde nos dice que Moisés tomó, verso 30, y aquí empieza la fórmula que utilizó Moisés con la finalidad de hacer santos a Aarón y a sus hijos. Tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció con ello a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y apartó, es decir, ahí Aarón y sus hijos son apartados, son declarados santos. Entonces vemos que una parte importante de esta fórmula, lo que declara la Torá que
santificó en ese momento a Aarón y a sus hijos fue el aceite de la unción, sumado a la sangre de los sacrificios. Entonces Moisés hace como que una mezcla, usa estos dos elementos para rociar, ¿sí? Para rociar sobre Aarón y sus hijos, con un énfasis en la Torá del tema de las vestiduras. Notan cómo la Torá enfatiza eso sobre Aarón y sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y las vestiduras de ellos. Es decir, que no puede haber una separación entre la persona y sus vestiduras. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero nos encontramos entonces con estos dos elementos primeros que son parte de la fórmula para poder ser declarados santos. El aceite por un lado y la sangre del sacrificio por otro lado. ¿Y estos son todos los elementos de la fórmula? No. Falta un elemento que es de vital importancia. Y ese elemento que falta es el elemento de la obediencia. El elemento de la obediencia, ya que dice la Torá que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que se les mandaron, que le fueron ordenadas por el Eterno a través de Moisés. Si tendríamos que escribir esta fórmula, pues diría algo así como aceite más sangre más obediencia igual a santidad. Esa sería la fórmula. Necesitamos, para ser santos, necesitamos el aceite de la unción, necesitamos la sangre del sacrificio, pero necesitamos ser obedientes. Si a ustedes en algún momento de su vida les gustaron las matemáticas, ¿a alguien le gustaron alguna vez? ¿No? Casi todo el mundo odia las matemáticas, ¿no? Pero, hermano, ¿sí? Sí, como clase era buena, pero ya con el tiempo, como ya no practica uno, pues algunas fórmulas se le olvidan, ¿no? Ah, sí. Pero te gustaban las matemáticas. Yo era un amante de las matemáticas. A mí me fascinaban las matemáticas, de pequeño, de niño, de adolescente. Yo tenía como que, según yo tenía muy claro lo que quería hacer cuando fuera grande. Y eso que yo quería hacer era influenciado por personas. Hubo dos clases de personas que impactaron mucho mi vida o que me despertaban mucha admiración y que por eso yo decía, yo quiero ser eso. Una era esto que soy ahora, pastor. Cuando de niño me llevaban a la iglesia y yo veía al pastor ahí al frente predicando la palabra, me emocionaba. Yo era un niño. Usted dirá, ay, los niños ni les gusta. Pues a lo mejor la mayoría no, pero a mí me emocionaba. A mí, de hecho, que me sacaran para allá a la clase de los niños era como que yo no quería ir a la clase de los niños, yo quería quedarme a escuchar al pastor. Me emocionaba mucho. Y aquel hermano pastor, el Eterno, pues lo usaba mucho, ¿no? Su manera de predicar, su estilo. A mí me encantaba, aunque era un niño. Y eso me inspiraba. Y yo en mi mente decía, ay, un día quisiera yo estar haciendo eso. Pero más tarde, ya en la escuela, en la secundaria, tuve un profesor de matemáticas que también admiré mucho. No sé, me despertaba mucha admiración ese hombre y su forma de compartir su clase y me encantaron las matemáticas.
En segundo año tuve un maestro diferente, entonces comprobé que no era solamente la persona, porque ya era otro maestro y yo seguía con el mismo gusto por las matemáticas. ¿Cómo no sería la cosa que mi profesor de segundo año me regaló un libro? Me regaló un libro de matemáticas así como que más avanzadas. Y me dijo: Saúl, quiero regalarte este libro porque yo veo que a ti de verdad te gustan las matemáticas. Y sí me gustaban. Y entonces en ese tiempo yo soñaba y decía: algún día voy a ser maestro de matemáticas. Y bueno, pues el Eterno me trajo a este camino y a ser un pastor, pero he tenido la oportunidad de ser maestro de matemáticas también desde el ministerio, ¿verdad? Cuando hemos dado clases aquí de regularización. Así que mis sueños han sido cumplidos por el Padre, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir es que si alguna vez les gustaron las matemáticas, ustedes deben de saber que no puedes quitar ningún elemento de una fórmula porque se echa a perder. Simplemente no es posible. A una fórmula, si tú le quitas o le cambias un signo, lo que sea, ya la fórmula se echó a perder. Entonces las fórmulas son perfectas, así como están. En este caso, si hablamos de una fórmula para lograr la santidad, si estamos hablando de una fórmula para ser declarados santos, no se le puede quitar ningún elemento a esta fórmula. Necesitamos el aceite, necesitamos la sangre y necesitamos la obediencia. Si alguno de los tres no está, no hay santidad. No va a haber santidad. Ahora, vamos por partes, vamos por cada uno. El aceite de la unción, que Moisés tomó para ungir a Aarón y a sus hijos. Hermanos, era un aceite especial. No era cualquier aceite. Hoy en día, muchos hermanos, muchos creyentes les gusta utilizar aceite para ungir, ¿verdad? Para ungir a las personas. Yo recuerdo con mucha gracia el caso de un pastor. Una vez invité a un pastor a predicar hace muchos años. Y este pastor, él era más del estilo pentecostés. Y nosotros pues no éramos pentecostales. Acá éramos bautistas. Entonces, pero bueno, yo siempre fui así como de mente abierta. Y como a mí me invitaban luego de repente a predicar a otras iglesias pentecostales, pues yo también invito al pentecostal que venga acá, ¿no? Y este hermano me había caído muy bien y lo invité y vino y predicó. Y entonces hubo un momento muy chistoso al final de su predicación. La verdad, Dios lo usó maravillosamente ese día, aún lo tengo en la mente. Tanto que hubo personas que dejaron de venir, fíjense, después de que él vino y predicó. Así de fuerte estuvo. Pero el momento chistoso fue cuando al final él dijo que iba a ungir con aceite aquí a los hermanos. Teníamos el púlpito por aquí, me parece, un púlpito de aquellos grandes que usábamos. Y se encaminó el hermano y empieza a decir: ¿dónde está el aceite? Y yo sentado allá: no hay aceite. Hermano Saúl, ¿dónde está el aceite? Y yo: pues en la cocina, ¿será? Dije: no, hermano, no hay aceite. No hay aceite. Bueno, entonces como que ya se acordó que aquí no éramos pentecostales y ya siguió. Pero fue algo gracioso, ¿verdad? Él quería el aceite para empezar a ungir aquí a todo el mundo. Y bueno, hay muchos hermanos que acostumbran a esto. Tenía yo muy buenos amigos pentecostales que gustaban de hacer esto. Y a veces incluso trabajábamos en equipo, íbamos a algún lugar a predicar y todo.
Y a veces yo predicaba y luego ellos sacaban el aceite. Pero ellos sacaban, yo decía, bueno, ¿y ese aceite? Porque algunos muy prácticos sacaban sus botellitas de aceite de oliva, ¿no? De esas que venden en cualquier farmacia. Y no, pues con ese. Otros no, otros traían unos frasquitos así muy, pues que se veían como muy finos. Y luego otros por ahí aprovechados te vendían un aceite carísimo y te lo vendían como el aceite de la unción traído desde Israel. ¿Verdad, hermana Angie? ¿Usted conoció a alguien así? El Eterno la sacó de ahí. Había, todo es con el tema del aceite. Entonces imagínense, pues todos esos aceites realmente no tienen nada que ver con el aceite del que habla la Torah. Hablando de un aceite kadosh, un aceite del que la Torah dice era no santo, dice santísimo. Este aceite iba a ser santísimo y de uso exclusivo solamente para consagrar los elementos del Mizkan y los sacerdotes. Y el Eterno prohibió terminantemente darle un uso distinto a ese aceite. Es más, dijo el Eterno, ni siquiera se atrevan a hacerlo para otra cosa. El Eterno dijo, esta fórmula es exclusiva mía y nada más se va a usar para esto. Entonces, ese aceite era santísimo, el aceite de la unción. Y ahí está, la Torah dice lo que llevaba ese aceite. Llevaba mirra, llevaba acacia, llevaba aceite de oliva, ¿verdad? Por supuesto. Llevaba varias especies mezcladas, incluso hasta las cantidades vienen ahí en la Torah. Claro, las cantidades son grandes porque se hizo una cantidad importante de aceite de la unción, porque con él se iban a ungir todo el Mizkan. Todo el Mizkan iba a ser bañado, iba a ser, ¿sí? Entonces se hizo una cantidad casi industrial de aceite de la unción. Iba a sobrar, ¿verdad? Por supuesto. Pero el Eterno prohibió su uso para otras cosas. Con este aceite se va a ungir todo el Mizkan, todos sus elementos, y con ese aceite se van a ungir a Aarón y a sus hijos. Ahora, acá lo importante es el simbolismo de esto. Porque tenemos un aceite literal considerado santísimo al cual no tenemos acceso. Porque ese aceite ya no se volvió a fabricar. Según registros en la Torah, solamente se elaboró esa vez. Y una vez que ese aceite se terminó, la prohibición por parte del Eterno de que lo volvieran a elaborar está ahí. Entonces, a ese aceite de la unción ya nadie tiene acceso. Por eso los charlatanes que luego andan por ahí, que te dicen que te venden aceite de la unción y carísimo, falso. Entonces, si ese aceite de la unción ya no existe, se dejó de elaborar, ¿qué es lo que importa? Lo que ese aceite representó en su momento. Y lo que ese aceite representa. ¿Qué representa el aceite en las Sagradas Escrituras? ¿De qué es símbolo el aceite? De Ruach HaKodesh, de la presencia divina. El aceite es un símbolo, es una representación de la presencia divina. Hay muchas cosas en las Escrituras que son símbolos o que representan la presencia divina, pero el aceite podemos decir que es como que el máximo
símbolo de la presencia divina. El aceite de la unción. Y por eso decía bien Sergio que había que bañar las cosas, ¿verdad? En aceite, porque de lo que se trata es que la presencia divina llene, ¿sí? Llene totalmente el lugar, el objeto, la persona. Por eso el Salmo 133 que cantamos, Ginei Mató, por eso el Salmo 133, ¿qué dice sobre el aceite? Dice que baja, ¿verdad? Desde la cabeza del sumo sacerdote de Aarón, baja por las barbas y por las vestiduras y recorre todo. O sea, lo que está diciendo es que Aarón es bañado en aceite. Eso es ungir, ¿verdad? Lo hemos dicho otras veces, eso es ungir. De ahí viene el término Mashiach, precisamente. La palabra Mashiach aparece por primera vez acá en referencia a Aarón y a sus hijos. Ellos son declarados Mashiach al ser ungidos. Y la manera de ungir era echarle una cantidad suficiente. Más tarde, cuando se ungía a los reyes, también a los profetas, usualmente llevaban un cuerno de carnero, como Samuel, ¿verdad? Cuando ungió a Shaul, posteriormente cuando ungió a David como rey, Samuel, el profeta Samuel, llevaba un cuerno de carnero. Su cuerno de carnero, pues bueno, ahorita no lo tenemos aquí el shofar, el de carnero, pero es lo suficientemente grande, o sea, le cabe bastantito aceite. Y ese se lo vaciaba completito. O sea, no era como hoy le hacen, ¿no? Nada más con el dedito así. Y ya te ungí. No, eso no es ungir. Es untar. Uno dice, vamos a ungir la casa. Porque a veces cuando alguien, ¿verdad? Va a inaugurar una casa y llaman al pastor, el pastor, quiero que venga a ungir mi casa. A mí me decían así, yo decía, pues no creo, ¿de dónde agarro tanto aceite? Para ungir la casa, necesito bañar la casa. Hacerle así, eso no es ungir. Pero muchos hoy le hacen así. Ahí agarran y le echan tantito a la puerta y a las ventanas y ya dicen, pues ya. Pero eso no es ungir. Entonces, ungir es derramar, ¿verdad? Completamente aceite. Entonces, el aceite es símbolo de la presencia divina. Cuando hablamos, hermanos, de la presencia divina, hablamos de que en Génesis, en Bereshit, se nos dice que la presencia divina se movía, cohabitaba con los primeros seres humanos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos disfrutaron de la presencia divina allá en el huerto del Edén. La presencia divina entonces se movía libremente allá en el jardín del Edén y Adán y Eva podían disfrutar. Había esa relación con la presencia divina. Sin embargo, como sabemos, cuando vino el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, entonces la presencia divina se apartó de ellos. Posteriormente ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Ya no tuvieron acceso al jardín del Edén y ya no tuvieron acceso a la presencia divina. A partir de allí, las Escrituras nos hablan de lo que podemos nosotros identificar como manifestaciones de la presencia divina.
manifestaciones. Es decir, que en determinado momento la presencia divina le habló a algunos personajes o se manifestó a personajes como Caín y Abel, como Noé en su momento, Abraham, etcétera, los patriarcas. Pero la presencia divina ya no estaba de manera permanente con ningún ser humano. O sea, así como estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, ya no. Ya nunca más la presencia divina estuvo. ¿Saben hasta cuándo ocurre esto? Acá, donde estamos, Levítico. Cuando se construye el Mizcán. Hay una promesa del Eterno de que su presencia estará, acompañará a los hijos de Israel. En el idioma hebreo dice: y mi presencia irá dentro de los hijos de Israel. Esa era la promesa del Eterno. Sin embargo, el pecado del becerro de oro echó a perder todo el plan. Y ya no fue posible que se completara este plan. Entonces, si el aceite representa la presencia divina, al analizar esta fórmula y ver que necesitamos el aceite, lo que vemos es que necesitamos la presencia divina. Decíamos hace rato, ¿cómo ven? ¿Está fácil o no? Estamos con el primer elemento. Necesitamos la presencia divina. Es el primer elemento de la fórmula para alcanzar la santidad o para ser declarados santos. Necesito la presencia divina. La presencia divina, decíamos hace una semana o dos atrás, decíamos el pueblo de Israel, cuando concluimos el libro de Shemot, decíamos el pueblo de Israel logró algo inimaginable, que era regresar la presencia divina acá a la tierra, pues la presencia del Eterno se había alejado totalmente debido al pecado. La maldad fue tanta en los días de Noé que el Eterno mandó el diluvio, y la presencia del Eterno definitivamente estaba, pero lejos de acá. Cuando hablamos de la presencia del Eterno, usted sabe, hermano, yo sé que aunque la Escritura dice que el Eterno está en todas partes, esa presencia del Eterno es lo que se conoce como su presencia general. Él está en todos lados, sí, de una manera general, porque su presencia llena todo el universo. Pero nosotros, los creyentes, queremos y anhelamos su presencia de una manera distinta. No de una manera así general, no de una manera teórica, sino como cantábamos hace rato, quiero tu presencia, anhelo tu presencia, pero de una manera más especial, no general. Entonces, la presencia del Eterno se manifiesta de una manera especial con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene ese mérito de haber regresado la presencia divina a este mundo, a esta tierra. Pero al comenzar el libro de Levítico dijimos, ahora el desafío que tenía Israel por delante era que esa presencia divina se quedara, que la presencia divina permaneciera, que no se apartara otra vez, que no se fuera otra vez. Ese era el desafío que tenían por delante los hijos de Israel.
Y para eso es entregado el sistema de las ofrendas. Y para eso era necesario tener a los sacerdotes, para que esa presencia se mantuviera. Ahora, ¿se mantuvo la presencia divina con Israel? ¿Qué dice la Haftará de esta semana? Si la leyeron, Jeremías, capítulo 7. El profeta declara, no, el pueblo de Israel fue incapaz de mantener la presencia divina. La presencia del Eterno se alejó de ellos. Fue tanto el alejamiento que tenemos el registro histórico de los famosos 400 años de silencio. Hace poco lo recordábamos, decíamos, el Eterno le dejó de hablar a Israel por 400 años. Imagínense. Hay personas que luego se quejan que porque no les saludamos. No, hermano, es que no me habla. Hay gente que luego han venido conmigo así como a dar queja. Oh, hermano, quiero darle la queja que el hermano fulanito no me habla. Dije, ay, hermano, pues, ¿qué le habrás hecho? Algo hiciste. Si el Eterno le dejó de hablar a Israel 400 años. Por tan mal que se portó Israel. Si Israel no pudo mantener la presencia divina, pero el escritor a los hebreos, el escritor a los judíos, la carta a los hebreos capítulo 1, verso 1, dice que el Eterno le habló a la gente, a la antigüedad, al pueblo de Israel, a los patriarcas, le habló de diferentes maneras. Pero ese verso dice algo bien importante. En estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Nos ha hablado a través del Hijo. En otros tiempos el Eterno habló de otras maneras, pero hoy nos habla a través de su Hijo, quien es la Torá hecha carne. La presencia divina regresó a este mundo cuando el Mashiach vino. Cuando el Mashiach vino hace 2000 años, la presencia divina regresó. Y conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué hicieron con esa presencia? Lo asesinaron. Pero bueno, ya todo estaba contemplado. Y el Mashiach había preparado a sus discípulos. Y el Mashiach había dicho a sus discípulos que el Padre enviaría una promesa maravillosa, que es la presencia divina, la misma promesa que le fue dada al pueblo de Israel allá en Sinaí y que no se pudo concretar. La misma promesa, el mismo proyecto que se iba a llevar a cabo a través del Mishkan y que tampoco se pudo concretar. Esa promesa se hizo posible a través del Mashiach, a través del sacrificio del Mashiach. Eso nos lleva al segundo elemento de la fórmula, que dijimos que era ¿qué? La sangre del sacrificio. Necesitamos el aceite, que es la presencia divina. En el Mashiach ya tenemos la presencia divina. Tenemos el primer elemento de la fórmula. Podemos alcanzar la santidad o podemos ser declarados santos al nosotros conocer al Mashiach.
al nosotros declarar fe y ejercer fe en el bendito Hijo de Dios, en el Mashiach de Israel. Ahí ya tenemos el primer elemento. Pero necesitamos la sangre. El otro elemento usado por Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos fue la sangre del sacrificio. Necesitamos la sangre del Mashiach, porque declara la Escritura que es a través de su sangre que nuestros pecados pueden ser limpiados. Ahora vemos nosotros, y hace algunos meses hablaba de este tema en una de las transmisiones, y veíamos que en la Torá encontramos distintos textos que nos hablan acerca de las expiaciones. La Torá usa la palabra expiaciones en plural. De hecho, el Yom Kippur, como conocemos, esta santa convocación, en realidad es Yom HaKippurim. El nombre correcto es en plural, el día de las expiaciones. Porque la Torá provee distintos medios de expiación, distintos medios para perdonar pecados. Y la Torá nos enseña, el Tanaj nos enseña acerca de personas que sus pecados les fueron perdonados sin el elemento de la sangre. Entonces, ¿por qué necesitamos la sangre? Y cuando hablamos de ese tema decíamos que todas las expiaciones o todos los medios que el Eterno proveyó para las expiaciones de los pecados, ninguno de ellos era para perdonar pecados de muerte. Ninguno. Todos los medios que el Eterno proveyó para perdonar, para expiar pecados, tenían que ver con pecados que no eran considerados de muerte. Si usted no sabe, hermano, la diferencia entre un pecado, digamos, común y un pecado de muerte, es importante que lo sepa. Es importante que usted conozca cuáles son los pecados considerados de muerte. ¿Cómo los puede conocer? ¿Cómo los puede saber? Estudiando la Torá. La Torá es la que nos dice cuáles son los pecados de muerte y cuáles no son pecados de muerte. Entonces, como no había ninguna provisión, no había ningún medio para alcanzar el perdón por los pecados de muerte, lo único que tenemos en el Tanaj es una palabra profética anunciando que un día, a través del profeta Isaías, que un día el Eterno enviaría un Goel, la palabra hebrea es Goel, un redentor, que tendría la capacidad de perdonar los pecados de muerte. Y no podía haber una noticia más grande y más maravillosa para Israel y para el mundo que la aparición de ese Goel, que la aparición de ese redentor, alguien con el poder tan grande de perdonar los pecados de muerte. Es la sangre del Mashiach la que hace eso. Es la sangre derramada de Yeshua la que logra ese efecto de limpiarnos de los pecados de muerte. Y solamente si tú has sido un pecador así, solamente si tú has estado dentro de ese grupo de pecadores condenados por pecados de muerte, entonces puedes dimensionar lo que significa esto, lo que significa esa sangre, la esperanza que da esa sangre. La tenemos.
Baruch Hashem, bendito el Eterno, la tenemos. Tenemos la presencia divina. Tenemos la sangre, la provisión de la sangre derramada de Yeshua por causa de nuestros pecados de muerte. Tenemos acceso a esa sangre, a ser ungidos con esa sangre. Pero falta un elemento, ¿verdad? Falta un elemento de la fórmula. Y aquí es en donde dicen vulgarmente. Mira, Valeria se ríe porque sabe que su mami usa mucho este dicho. Ahí es donde la puerca torció el rabo. Sí. Porque hasta aquí todo está muy bien. Y la mayoría del mundo sabe del Redentor. Y la mayoría del mundo acepta que Jesús, Cristo, como le conocen, Él trae la presencia divina. Esto no es que Él sea el Padre, pero Él es el representante del Padre. En Él habita de una manera física, corporal, la plenitud de Hashem. Y esto todo el mundo lo cree y lo acepta. Eso no es problema. Y todo el mundo cree en el poder de la sangre derramada de Yeshua. Y hasta cantamos, ¿no? Hay poder, sí, sin igual poder. Creemos en el poder de la sangre. El problema está en el tercer elemento, la obediencia. Ese es el meollo del asunto. En ese elemento es donde muchos fallamos. Y saben que en el caso de Aarón y de sus hijos, esto fue muy especial, tanto que si usted se da cuenta, a ellos se les dieron instrucciones un poco extrañas, un tanto así como que, ay, pero ¿por qué tenemos que hacer todo eso? Los famosos Jucat o Jukim, mandamientos difíciles de entender. Pero como decíamos al principio, el Eterno, Él ordena. Nosotros obedecemos. Nosotros estamos para obedecer, no para cuestionar, sino para obedecer. Como decía un buen amigo, esto no es una democracia. A la gente le encanta el tema de la democracia, pero con el Eterno no hay una democracia. Él es el Rey. Él simplemente ordena y nosotros obedecemos. Aquí no se cuestiona. Aquí no se va a llevar a votación a ver si hacemos o no hacemos lo que el Eterno dice. Así no funciona. Esto no es una democracia. La relación de Israel con el Eterno funciona de esa manera. Él es el Rey y nosotros los súbditos. Las cosas, por más difíciles que sean de entender, nosotros no somos llamados a entenderlo todo, pero sí a obedecer. Aarón y sus hijos hicieron cosas ahí tanto extrañas y además difícil, porque ¿qué le parece el tema de los 7 días? De 7 días se van a quedar ahí. 7 días. Ahí sí, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted cómo la ve, ¿está fácil? No creo que esté fácil. 7 días ahí junto a la puerta. Y de ahí no se van a mover. De ahí no se van a mover. Señor, es que necesito ir al baño, que de ahí no se va a mover. 7 días ahí.
hasta que se complete el proceso de su consagración. Y el texto dice que Aarón y sus hijos hicieron tal como el Eterno les había ordenado a través de Moisés. Que hay que matar los animalitos, esa es otra parte, hermano, muy importante. Tanto la gente del pueblo en su momento como los sacerdotes tuvieron que ofrecer sus sacrificios. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero el tema de ofrecer sacrificios era que literalmente tú tenías que matar tu animalito. Tú tenías que matar tu animalito. Y parte del sistema de los sacrificios incluía que ese animalito fuera tuyo, que tú estuvieras apegado con ese animalito. Por eso cuando en tiempos de Yeshua hacían negocio y vendían los animalitos ahí en el templo, por eso Yeshua llegó y volcó todo y aventó las mesas y vamos fuera, porque estaban quebrantando la Torá. No solamente por estar haciendo negocio, sino porque estaban quebrantando la Torá, porque si tú llegabas y comprabas un animalito ahí, tú no tenías ningún afecto por ese animalito. Y la Torá establecía que tú tenías que sacrificar un animalito que tú estuvieses encariñado con él, que tú tuvieses apego con él, que a ti te doliera matarlo. ¿Se fija? Que tú sufrieras cuando estuvieras matando ese animal. Al sacrificarlo, que estuvieses ahí llorando. De eso se trataba. De que fueras encarado con la culpa. De que sintieras culpa, de que sintieras dolor. Y luego te lo tenías que comer. Vas a comer y no vas a dejar nada, y si queda algo lo vas a quemar. Cuando lo ves así ya no suena tan agradable, pero era parte de un proceso de santificación. Y Moisés y Aarón y sus hijos tuvieron que pasar todo ese proceso. Ellos fueron bañados en agua, ellos fueron vestidos, ellos fueron ungidos con aceite y con sangre, con los dos elementos. Y dice la Torá, ellos y sus ropas. ¿Qué significa eso? Que es todo nuestro ser completo. El ropaje. O sea, el ropaje es como tu posesión. ¿Sí? Tu posesión. Lo que siempre te acompaña. Podemos tener distintas posesiones, pero nuestra posesión siempre más cercana es lo que traemos puesto. Entonces, por eso el énfasis de la Torá, ellos y sus vestimentas. En otras palabras, ellos y sus posesiones, ellos y sus recursos. Como está escrito, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todos tus recursos, con todas tus posesiones. Ese fue el problema del joven rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la Escritura, y no quiso amar al Eterno con sus posesiones. Ellos y sus vestimentas. Cuando eres ungido completamente. Dice una anécdota de cierto varón creyente que al momento que iba a ser bautizado, el pastor se da cuenta, cuando él se va a meter al agua, se da cuenta que este varón trae su cartera. El pastor le dice, hermano, trae la cartera.
Se le va a mojar, póngala, papá. Dijo, no, ya sé que traigo la cartera, dice, pero también quiero que se bautice la cartera. Quiero que ella también sea bautizada, no nada más yo. Ellos y sus vestimentas, dice la Torah. Y completaron los 7 días. Hermanos, esto nos habla de lealtad. Esto nos habla de perseverancia. Esto nos habla de llegar a la meta. Esto nos habla de permanecer. Esto nos habla de cumplir con los proyectos. Junto a la puerta, dice, tenían que estar ahí junto a la puerta. Saben, yo pensaba en una imagen, porque es algo que me ha pasado por muchos años. Me gusta tener mascotas, me gusta tener perritos. Y por muchos años que he tenido perritos, sé que al abrir la puerta de mi casa, lo que voy a ver primero es a mi mascota ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre están junto a la puerta. Y si por alguna razón no están, nada más oyen el sonido de la puerta y corren y están ahí. Y se me venía a mi mente esa figura. Los perros son muy leales. Muy leales, muy fieles, ¿no? Se habla mucho de la fidelidad de estos animales. No sé si han visto la película de Hachi, se llama Hachi. Esa es una historia real. Ese perro hasta tiene un monumento allá en Japón. Los perros son muy leales. Se ha visto muchas escenas de perros que se dan cuenta que su amo está enfermo y están ahí pegados y lloran, y si ven que se lo lleva, y el perro, a veces siguen a la ambulancia, a veces los perros están afuera de los hospitales, y cuando los perros saben dónde fueron sepultados sus amos, están ahí están y no se despegan en la tumba ahí echados. Es una cosa tremenda, ¿no? de lealtad. Cuando Aarón y sus hijos son ordenados a permanecer junto a la puerta, esto nos está hablando de que debemos lealtad al Eterno. Porque si unos animalitos son capaces de eso, nosotros tenemos que ser más todavía, más leales que un perro. El Eterno espera más de nosotros. Lealtad y perseverancia a toda prueba hasta el final, hasta cumplir la meta. 7 días. Y una vez que concluyen esos 7 días, entonces sí, ellos habrían de ser declarados santos. Llenaron la fórmula: aceite más sangre más obediencia igual a santidad. Después de esto para allá viene Shemini. Shemini, que es el 8º día. Y hay un tema ahí muy profético, muy profundo, pero ya eso lo vamos a hablar la próxima semana. Ese cambio, esa transición que va del 7º al 8º día, del 7º al 8º milenio, del reino mesiánico a la eternidad. Pero ese ya es otro tema. Lo importante hoy es que nosotros meditemos en que tenemos acceso a esta fórmula maravillosa, en que nos ha sido dado ya la presencia divina a través del Mashiach, que nos ha sido entregado y está a nuestra disposición la sangre del sacrificio para expiar nuestros pecados de muerte. Que lo único que nosotros tenemos que hacer, y que esa ya es nuestra parte para completar esta fórmula, es obedecer. Obedecer. Pero esa obediencia tiene que ser a toda prueba.
ya hasta el final. No solo por un tiempecito, sino hasta el final. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y que el Eterno sea nuestro ayudador en esto. Como está escrito, Él es el que pone en nosotros el querer y también el hacer. Por su buena voluntad quiere el Padre empujarnos hacia una obediencia siempre, hasta el final. Shabbat Shalom, hermano. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. Conéctense con nosotros más tarde en nuestros tiempos de estudio. Aquí vamos a concluir nuestro servicio trayendo nuestras ofrendas delante del Eterno. Shabbat Shalom.